de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés de las empresas, el interés legítimo de las empresas. Se logró por fin un acuerdo. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública, y por eso se acudió a los dueños de las empresas para que, haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos. Esto permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de 4.500 millones de dólares, en términos generales. Si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de 4.500 millones de dólares. Fue muy importante el que haya aceptado participar en este acuerdo desde el inicio el Grupo Carso, hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim, que fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores. Pero así actuaron todas las empresas, con mucha responsabilidad. Fue también muy destacada la intermediación de los dirigentes del sector empresarial de nuestro país. Le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por sus buenos oficios. Lo mismo a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Los dos estuvieron en todos los encuentros, en muchas reuniones que se llevaron a cabo para llegar
al acuerdo que se va a dar a conocer el día de hoy. Y desde luego reconozco el papel tan importante del licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, firme y al mismo tiempo propositivo. Este es un muy buen acuerdo, ya me extendí demasiado, me tocaba nada más la introducción. Entonces, vamos a darle la palabra al licenciado Manuel Bartlett que nos explique en qué consiste el acuerdo y, de nuevo, mi agradecimiento profundo a las empresas que nos ayudaron para tener este acuerdo. Muchas gracias a los directivos, hombres y mujeres que dirigen las empresas que construyeron estos gasoductos. Termino antes de darle la palabra al licenciado Bartlett diciéndoles que con este acuerdo, como un asunto adicional, pero muy importante, se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. Vamos a tener gas suficiente en México. Ahora sí, licenciado. Me instruye el ciudadano presidente de la República de hacer un recuento del trabajo de renegociación de las condiciones contractuales. La primera semana de julio, las 4 empresas transportistas, Carso Energy, TC Energía y Enova, IMG Consorcio y Enova y TC Energía y Fermaca, con la CFE realizaron las primeras sesiones introductorias. El 8 de julio, con la participación como observadores del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, y como representante del ciudadano presidente de la República, el ingeniero Alejandro Esquer, se dio inicio formal a las negociaciones. Por la CFE participaron el director general, el director de las filiales CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes y Miguel Alejandro López. En total se realizaron 3 reuniones generales y 16 con cada una de las empresas transportistas. El ciudadano presidente de México, entre el 19 y el 26 de agosto, convocó a diversas reuniones entre la CFE y las empresas transportistas para lograr un acuerdo en beneficio de todos. La CFE y las empresas transportistas respondieron al llamado del ciudadano presidente y llegaron a acuerdos razonables y equitativos. Los resultados de la renegociación con 3 de las 4 empresas de transporte, Carso y Enova, TC Energía, son los siguientes: tarifas de servicio de transporte de gas, tarifas de servicio, insisto, porque era el punto central de la renegociación, tarifas de servicio de transporte de gas natural transparentes y que reflejan costos reales, tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayor y desistimiento de las partes de cualquier acción legal, como lo deseaba el presidente desde un principio. El presente acuerdo entre la CFE y las empresas transportistas es definitivo, razonable y equilibrado, que permitirá transportar gas natural para la generación de electricidad y el desarrollo del país. El acuerdo
permitirá a la CFE, a través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional, comercializar alrededor de 8.200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63% serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE y el 37% para la industria nacional. Los ahorros, como lo ha presentado ya el presidente de la República para la CFE, significan 4.500 millones de dólares menos de lo original. El primer gasoducto de entrar en operación será el gasoducto marino sur de Texas-Tuxpan, con una capacidad de 2.600 millones de pies cúbicos diarios. Con el gasoducto marino, el llamado gasoducto marino, se llevará gas a más de 14 centrales de generación de electricidad. Este gasoducto apoyará a la industria nacional con 1.040 millones de pies cúbicos diarios, 40% del total en las regiones Golfo y Centro del país, con posibilidades claras. Fue una de las indicaciones del ciudadano presidente de la República de llevarlo a la península de Yucatán. La CFE continúa el proceso de renovación con la empresa Fermaca y espera anunciar en próxima fecha un acuerdo positivo como todos los demás. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, de acuerdo al programa, le pedimos a Carlos que sí nos da su opinión. Buenos días a todos. Pues decir que es un gran gusto poder haber concluido, que se haya podido haber concluido esta negociación debido a los diferendos que hubo sobre las condiciones del contrato inicial. En el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior. Esto hace que de una figura de este nivel, de este orden que plantea el señor presidente y el director en términos nominales de las rentas que se hubieran pagado en un contrato y en otro. En la parte relevante fue que se hicieran, en lugar de tener rentas crecientes, rentas iguales. Eso, por un lado, ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de las rentas y que también, dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en los mercados mundiales, pueda tener un efecto también desde el punto de vista de valores presentes. Y para la empresa, en el caso nuestro, quiero decir que tenemos también el gusto de que al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante, no solo importante para las empresas, y no quiero hablar de las otras empresas, pero creo que estamos en las mismas condiciones en cuanto que los pagos van a ser mayores desde el principio y eso permitirá hacer mayores inversiones. Y quiero pues insistir en la importancia de estos gasoductos, ya lo señaló el director de la CFE, la importancia, la trascendencia de cuánto es lo que se va a conducir por este conducto, cuánto se va a utilizar, con qué fines se van a utilizar. Y bueno, pues subrayar que aquí la gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas, donde ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo, con mucho, y que permitirá al país hacer, a través de estos gasoductos, poder hacer uso de un gas muy, muy económico, muy barato, que va a permitir sustituir el diésel y el combustóleo, que no solo son, sobre todo el diésel, mucho más caros, sino que también son
contaminantes, en cuanto a que con el gas los niveles son no solamente una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro, sino que tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental. Entonces, son varias de las consecuencias que esto tiene. Y también va a permitir, en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo del sureste, cuando se pueda llevar tanto gas que se importado como que se pueda empezar a usar el gas nacional para suministro. Entonces, poder tener una buena red de gasoductos que permitirá mucha eficiencia. En los acuerdos, las relaciones, negociaciones que fueron cordiales, quiero agradecer mucho al señor presidente su participación personal y dedicarle el tiempo a una cosa tan importante. Y, por supuesto, como ya lo hizo el presidente, agradecerle a Carlos y a Salazar y a Antonio del Valle también el empeño que han puesto en que se resuelva estas negociaciones, y que la verdad ha sido muy importante su participación para poder estar este día hablando de que se concluyen las mismas básicamente, y que pues ahora hay que ver lo que viene, y sin duda habrá que buscar hacer más inversiones, y este tipo de solución creo que lo permite. También de pasada nada más quiero mencionar que entre lo que negociamos con la Comisión Federal de Electricidad fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén utilizando, sobre todo en la parte de los gasoductos que tenemos en Estados Unidos, se puedan obtener ingresos en cuanto a que se renten a terceros, y con un buen posible ingreso para la CFE de hasta el 50% del ingreso bruto, que puede ayudar mucho a mejorar también la posición y la forma de operación de estos gasoductos. Pues solamente me queda, señor presidente, agradecerle su directa intervención al director de Pemex, y muy especialmente a Carlos y a Antonio, que hayan ayudado tanto a que se resuelva, y bueno, y pues también a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que financieramente podían tener un atractivo en cuanto a que eran montos más importantes, pero que la solución de pago plano creo que fue benéfica para todos, y nos puede permitir con esos recursos y esos flujos de ingresos hacer más inversiones en condiciones interesantes, importantes tanto para el país como para CFE y como para los inversionistas. Muchas gracias. Carlos. Muy buenos días a todos. Le queremos primero que todo agradecer al señor presidente la confianza que ha depositado en las organizaciones empresariales para ser un vehículo de consenso, y que de alguna manera podamos a través de este anuncio llegar a una conclusión positiva para México. Estamos enormemente satisfechos y nos motiva y nos entusiasma la confianza depositada en estas organizaciones empresariales. Nosotros representamos, como ustedes saben, a las 12 organizaciones del país, que de alguna manera representan a su vez a 1.300.000 empresarios alrededor de todo nuestro país. Este es un día memorable porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre, y sobre todo en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica. Ya lo explicaban Carlos Slim y el mismo presidente y el licenciado Bartlett, el significado que representa para México el tener una energía, y una energía barata. Hoy podemos tener energía más barata que los europeos, más barata que los asiáticos, sin duda más barata que cualquier país de América Latina,
y eso nos representa una ventaja en el mediano y en el largo plazo para competir, para crecer, para desarrollarnos y para al final alcanzar las tasas de crecimiento que tanto hemos pensado y ansiado para el futuro. Creo que esto marca, sin duda, el inicio de un proceso de inversión importante en el país. Todos lo estábamos esperando. Y yo quiero destacar que en este proceso hay un ganar-ganar. Todo el mundo ha ganado con este tipo de diálogo. Hemos privilegiado, como decía el señor presidente, el diálogo en vez del disenso, en vez de la discusión. Han sido discusiones difíciles porque cada una de las compañías tenía condiciones diferentes, estructuras de capital diferentes, estructuras de financiamiento también distintas, y aún con eso todo el mundo se ha alineado a la voluntad del presidente. Hemos apoyado definitivamente la fortaleza con la que ha negociado el licenciado Bartlett cada una de estas múltiples reuniones que hemos tenido. Yo hago un reconocimiento público al trabajo del licenciado Bartlett, en el cual, defendiendo los legítimos intereses de la Comisión Federal de Electricidad, ha logrado ese ganar-ganar, y usted bien se merece ese ganar, el primer ganar de los dos ganar-ganares. Además, también un público reconocimiento, porque nos tocó verlo en este trabajo de mediación que hemos intentado lograr, tanto Antonio del Valle como un servidor, a cada una de las 4 compañías donde pues definitivamente han puesto sobre la mesa la mejor de las posiciones económicas a las que podían tener acceso, han ofrecido todo lo que han podido materialmente para lograr el acuerdo que hoy estamos anunciando. Yo creo que también se merecen el segundo ganar de este ganar-ganar cada una de las 4 empresas transportistas. Hoy tenemos compañías de energía que definitivamente seguirán invirtiendo en México. Hay un compromiso verbal de cada una de ellas de continuar sus procesos de inversión y poder terminar la red de gasoductos en el sur-sureste del país. Creo que muy pronto veremos en México materializar ese sueño que teníamos los mexicanos de accesar una materia prima tan importante como es el gas en este mundo en el que vivimos y poder, insisto, aprovechar la ventaja competitiva que nos representa el estar cerca del mercado más importante de gas y de los mejores precios de gas que nos permitirán no solamente producir electricidad a mejores tarifas, sino también darle los elementos a cada uno de los industriales de nuestro país que puedan pensar a largo plazo en proyectos de inversión que pueden definitivamente competir con cualquier país del mundo. Creo que es una magnífica noticia esta mañana y termino diciendo que ojalá y este sea el primer paso de un proceso continuo de ganar-ganar, siempre pensando en México, siempre pensando en las consecuencias que esto va a tener sobre el desarrollo económico, pero sobre todo el desarrollo social de nuestro país. Y una vez más, agradecerle al señor presidente la confianza que ha depositado en las organizaciones empresariales para tratar de lograr estos objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Pues esa es la información en general. Es una conferencia muy especial de anuncio de este acuerdo. Vamos a abrir, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. No vamos a alargarnos mucho porque ya se trató este tema que es muy importante, el lograr esta negociación, este acuerdo. Vamos, si les parece, con unas 10 preguntas. Presidente, buen día. Sin duda, un gran acuerdo. Ya tenía rato de estarse viendo. Se habla de ganar-ganar, lo mencionaron. ¿Cómo se traduce este ganar-ganar en la población?
Y aparte, si después de este acuerdo habrá todavía un programa de inversión que incluya seguridad, que incluya redes, suponiendo que el acuerdo es del tamaño en el que lo comentaron. Pero aparte, presidente, hace algunos días Alfonso Romo comentó que el 10 de julio usted, ante empresarios de Nuevo León, creo que de la CAINTRA, mencionó que se iba a formar un comité entre el sector público y el sector privado para que ayudaran a definir la política energética. La pregunta es si ese comité tiene que ver con este punto al que se llegó. En aquel entonces, cuando comentó Romo eso, él en sus palabras dijo que usted le mencionó a los empresarios textualmente: tengo que aceptar que no tengo una política energética clara. Tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución, hoy me encuentro que no es. Tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían. Ese fue un mensaje, según Romo, a los empresarios de Nuevo León, y luego habló del comité. Este fin al que se llegó con este acuerdo, un buen acuerdo, repito, tiene que ver con ese comité. Y aparte, las preguntas iniciales, si este ganar-ganar implica un ganar-ganar para la población también. Sí, eso es lo más importante. Al obtener buenos precios en el transporte del gas, que es el insumo principal para la generación de la energía eléctrica, podemos nosotros mantener el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a los consumidores. Eso es un logro. No se podría mantener el compromiso que hicimos y que estamos cumpliendo de no aumentar el precio de la energía eléctrica si no contábamos con este insumo que, como aquí se ha dicho y es de dominio público, por circunstancias muy especiales, el gas se está vendiendo a muy bajo precio en Estados Unidos. Entonces, es una circunstancia favorable para generar energía eléctrica con menores costos, lo cual se va a traducir en que no aumenten las tarifas de la energía eléctrica, el precio de la luz, como coloquialmente se conoce, para la población, para el pueblo de México. Lo demás es seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético, que debe ser palanca del desarrollo nacional, y impulsar otros proyectos, todo un plan de infraestructura que pronto se va a dar a conocer, con inversión pública, privada y social, con la participación del sector público, privado y social. Pero eso es un segundo paso. Acerca de las palabras de Alfonso, que respeto mucho y que ha estado ayudando para tener una muy buena comunicación con el sector privado, pues no lo desmiento, aunque sí tengo un conocimiento de lo que debe hacerse en cuanto al sector energético nacional. Hay una política definida en el Plan Nacional de Desarrollo y
sabemos que es importantísimo el recuperar la producción de petróleo, ya lo estamos haciendo, ya se detuvo la caída en la producción del petróleo, se estabilizó, ya estamos invirtiendo en 22 campos petroleros y vamos a finales de este año a empezar a aumentar la producción de crudo, eso es importante. Sabemos bien lo que se tiene que hacer en materia de refinación, ya se está actuando, se están rehabilitando las refinerías, se inició ya en tiempo récord la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, estamos llegando a acuerdos para reactivar la petroquímica en materia de energía eléctrica, pues ya se tiene el plan para garantizar que no nos quedemos sin energía eléctrica, no solo en el sexenio, estamos garantizando con este acuerdo que haya gas para más de 20 años, en condiciones favorables para la nación. Y en realidad fue un buen acuerdo y demuestra también que hay un buen entendimiento entre el sector privado y el sector público. ¿Existe como tal el comité con el sector empresarial? Sí, nos estamos reuniendo constantemente con representantes del sector empresarial. Gracias, presidente. A ver, la compañera. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Estos 4.500 millones de dólares que se van a ahorrar, ¿qué porcentaje será del total? ¿Qué porcentaje será lo que va a representar esos 4.500 millones de dólares? Y bueno, le tengo una pregunta sobre el tema de la carretera, entrando en otro tema rápidamente, de Sonora. Se anunció allá en Hermosillo que no se va a inaugurar la carretera, que no se va a terminar el 31 de agosto. Entonces, me gustaría saber, ayer usted comentó que se va a informar allá en la conferencia de prensa, saber algún adelanto, qué le informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, qué sucedió con las empresas constructoras, o sea, cuál fue el motivo de este retraso nuevamente. Muchas gracias. Bueno, acerca de cuánto significa del monto total el ahorro que se obtuvo por este acuerdo, creo que el licenciado Bartlett nos puede explicar sobre esto y también decirles que vamos a poner en el internet, en las redes, toda la información para que se tengan todos los elementos. Pero muy breve, señor presidente. El monto total contenido en los contratos que fueron felizmente renegociados significaba para la CFE un costo de 12,000 millones de dólares. El arreglo a favor de esta tarifa significa 4,500 millones de dólares. Esa es la dimensión. Para la CFE, y fue un punto importante y determinante de la negociación, lo básico es la tarifa, porque la tarifa permite que la CFE tenga la capacidad para seguir invirtiendo. Eso fue el logro principal de esta negociación. Se garantiza así y fue la aceptación de las empresas que mucho agradecemos en discusiones prolongadas con sus técnicos y con los nuestros, ¿verdad? Se llegó a este arreglo. La tarifa para la CFE es fundamental
y nos garantiza con esa disminución de 12,000 millones de dólares a 4,500 que pueda la CFE poder tener finanzas sanas, seguir invirtiendo como el presidente lo ha ordenado en generación y al mismo tiempo disponer de una cantidad de gas importante que nos servirá para atender las prioridades del señor presidente de la República, que son las dos penínsulas. Tenemos que atender a Baja California Sur, al estado de Baja California Sur y atender a la península de Yucatán. Muchas gracias. A ver, si esperamos para el día 2 de septiembre, yo voy a estar en Hermosillo y va a acompañarme, como lo dije, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, para dar la explicación general sobre la carretera, sobre el compromiso. ¿Podríamos esperarnos para informar allá? ¿Algún adelanto? ¿Qué le dijeron? Sí, fíjate que te voy a dar el adelanto porque tú eres muy profesional. Sí, prácticamente está terminada. Tuvimos problema en 6 kilómetros de todo el tramo, desde casi los límites de Sinaloa hasta Nogales, pero en el tramo de Santa Ana a Nogales tenemos 6 kilómetros que tuvimos problema. Todo lo demás está terminado. Ya lo adelanto, me informó el secretario de Comunicaciones con el compromiso de que ya están trabajando para que se concluya lo más pronto posible. Todo lo demás ya está resuelto. Nos costó un poco de trabajo resolver el tramo de Obregón-Guaymas y Guaymas-Hermosillo, pero ya se concluye. Nos va a quedar nada más ese tramo. Esa es la información que tengo. Debido a los retrasos que tuvieron las empresas, algunas por falta de liquidez, como anunció el secretario, y bueno, bastante retraso porque debieron haberla terminado en 2018, ¿cuál fue el principal problema de este retraso de los kilómetros que hacen falta? ¿Fue problema de las empresas? ¿Qué fue lo que le comentaron? Pues ellos van a informar bien a la población de Sonora, pero ya se puede transitar por más del 90% de la carretera sin problema. Nos quedaron pendientes esos 6 kilómetros y no quiere decir que esté interrumpido el paso, quiere decir que se está trabajando para terminar el concreto hidráulico. A ver, vamos allá. Que está en las negociaciones, ¿por qué no está aquí? ¿En qué punto están? Y si ya están, digamos, estos contratos o los gasoductos libres de cualquier litigio legal como procedimientos de amparo. Sí, ya legalmente hay un acuerdo. Se retiran las quejas, las denuncias, se llega a un acuerdo sin arbitraje internacional. Eso es muy bueno. Y en el caso de la empresa faltante, todavía hasta anoche estuvieron buscando el acuerdo, el acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad y quedaron en verse hoy. Van a continuar dialogando. Todo esto lleva mucho tiempo y es de paciencia y a veces, aunque se tiene
el corazón caliente, hay que mantener la cabeza fría, y así fue. ¿Sí? Y así se va a lograr, espero, el acuerdo conjunto. ¿Qué es lo que impide este acuerdo conjunto? Pues es lo mismo, son temas como lo de la tarifa, y otros temas, pero fundamentalmente tarifa. Tarifa. Gracias. A ver, ya vamos 3. Toca, hombre, sí. Buenos días, señor presidente. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Yo quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Carlos Slim y al presidente del CCE. Es la misma pregunta. Presidente, perdone a las dos personas. Estamos a 5 días del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Analistas nacionales e internacionales, así como políticos, dicen que las cosas están muy mal en nuestro país, en tanto el gobierno dicen que las cosas están bien. Yo quisiera saber de parte de ustedes dos, ¿cuál es la visión actual del México que tienen? ¿Hay confianza? ¿Cuál es la situación para que el pueblo tenga confianza en este gran país? Gracias. Sí. Bueno, en los objetivos que tiene este gobierno, creo que todos hemos estado 100% de acuerdo. Combatir la corrupción, la impunidad, crecer al 4%, bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo. Ha pasado una primera etapa, estamos pasando una primera etapa, y lo que nos está faltando, ya lo anunció el presidente, ya lo comentó ahorita de manera sutil, muy rápida, pues lo que falta es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Y es en lo que, como señala el presidente, se está trabajando. En el momento en que se echa a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes. Ahora, que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado, hay mucho interés, hay mucha confianza. Si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales, la tasa de interés en Europa es negativa, la tasa de interés en Estados Unidos es 1,5% a largo plazo, la tasa de interés en Suiza es negativa, en Japón es negativa, y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8% en CETES, y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la República, pero en el sureste hay un énfasis especial, y ese dinero está disponible en los mercados internacionales y hay una gran confianza y capacidad de ejecución. Entonces, será en lo que se refiere a ese programa de inversión de infraestructura, que no solo son gasoductos, hablaba el presidente de los hidrocarburos, hablan de las carreteras, el agua, la educación, la salud. Hay una necesidad de puertos, aeropuertos, de infraestructura muy importante, y hay las condiciones dadas para que ese dinero fluya a esos programas de inversión, tanto los inversionistas mexicanos, las IFORES, la banca que tiene mucha liquidez. O sea, los recursos ahí están, los proyectos ahí están, hay que ponerlos en contacto. Entonces, en mi opinión, estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0 o 2 o 0.2 o 0.8, no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar, inclusive quizás a partir de este año. Hay proyectos que pueden madurar, empezar a hacerse, como decía el presidente, que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos, y entonces en ese sentido yo tengo una gran confianza. Por otro lado, el empresario invierte no porque tenga poca o mucha confianza, sino porque tiene mucha o poca demanda. Si hay demanda, pues invierte, y si no es un tonto, va a perder sus actividades. Entonces, esa demanda
se dará cuando con todas estas inversiones se genere mucho empleo, mucha actividad económica, también va a fortalecer la demanda y va a jalar a que las empresas inviertan. Y el empresario que no invierte o pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde la participación de mercado que tenía, porque otros sí lo van a hacer. Entonces yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto. No este año, probablemente este año no pueda, no sé si crezcamos o no crezcamos, no, creo que es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones, y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están. Y ya una vez que esto se genere, ya el inversionista empezará a sentir, el empresario que tiene demanda en tal producto, que tiene demanda en otro producto. Ahora, por la política que se ha establecido, que además yo estoy totalmente convencido que es la mejor, de que se empiece a buscar que la gente tenga un ingreso, particularmente los jóvenes, etcétera, el consumo de bienes populares ha estado subiendo, pero el chiste es que suba la economía en general. Pues eso es. Perdón, ¿qué? Que se retomara Texcoco en lugar de Santa Lucía. Eso ya lo dirá el futuro, no sé. Pero eso no es uno de 1.600 proyectos. Claro, es un proyectote. Pero hay 1.600 proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, hay un gran campo de inversión. Carlos, también es lo mismo. Es poco lo que podemos agregar a lo que comenta don Carlos Slim. Yo creo que el punto central es la inversión y lo que hemos estado nosotros promoviendo, y este es un maravilloso ejemplo de cómo podemos promover inversión en nuestro país. Los proyectos existen, la capacidad financiera del país existe, tenemos una estabilidad macroeconómica pues envidiable. Las finanzas se han manejado con una pulcritud impresionante, volvemos a alcanzar superávits primarios, están todas las cosas puestas para que el país arranque un proceso de inversión. Yo me uno a la creencia, porque así lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, de que nuestro país tiene mucho para crecer, mucho para hacer, mucho para poder integrar nuestras cadenas de valor con todo lo que exportamos, mucho para crear infraestructura en todo el país con todo lo que necesitamos y mucho para desarrollarnos también socialmente. Creo que la visión que los empresarios hemos tratado de unir y de poner a la voluntad y a la visión también del presidente es que no se trata solamente de crecer, sino se trata de desarrollar socialmente a nuestro país. Bueno, vamos con mujeres ya, porque dos mujeres. Gracias, presidente. Buenos días a los empresarios. En el tema de los contratos, quisiera saber, ¿se van a abrir completamente estos contratos para que se puedan analizar, por un lado? Y preguntarle si es correcto que se amplió el plazo de los contratos de 30 a 35 años, también en el tema de las tarifas, si el hecho de que se establecieran tarifas fijas no implica a la larga una pérdida para el Estado mexicano. Hay una versión de que serían 700 millones de dólares, si esto es así o no es así. Por otro lado, estos 4.500 millones de dólares que dicen se ahorraron, supongo que los deja de ganar la iniciativa privada. ¿Por qué aceptar la iniciativa privada, perder esos 4.500 millones, si esto implica lo de las tarifas? Comentaba el ingeniero Slim, que es una ganancia para las empresas, pero si podrían abundar en este tema. Gracias. Sí, se va a informar bien. Desde luego, hay cambios en los contratos originales, se amplían plazos, se van a revisar las tarifas, se reducen. En general, se beneficia a la hacienda pública.
y se va a entregar toda la información para que se llegue a esa conclusión. Se logra un buen acuerdo para el interés nacional, para la hacienda pública. Sí hay una aportación de las empresas en cuanto a sus utilidades, sin duda que aportaron una parte considerable de sus utilidades, una disminución de sus utilidades de manera general de más del 30%. Pero todo esto se va a explicar de manera detallada. Van a tener oportunidad los expertos, hasta los que no nos ven con buenos ojos, para hacer un balance sobre el acuerdo. Para nosotros fue un buen acuerdo. Presidente, ¿qué pasa con aquellos ductos donde se había dicho que hay alguna protesta o que hay algún amparo de algunas comunidades y por esa razón no están funcionando? Si existen estos casos en este asunto. Sí, existen, ¿Qué van a hacer ahí? pero prácticamente los acuerdos ya son sobre ductos terminados. El ducto marino, por ejemplo, que es muy importante para poder abastecer de gas al sureste y hasta la península de Yucatán, puede entrar en funcionamiento en una semana, cuando mucho, ya está terminado. Entonces, y es de todos los 7 ductos planeados originalmente, el más importante en cuanto a cantidad de gas que puede transportar. Ya está totalmente concluido y no hay problema con protestas de comunidades, y se tienen que ir arreglando en donde existen protestas todos estos asuntos, y estamos trabajando en ello, pero no hay en general muchos problemas. Gracias. Gracias, presidente. Italia López, de Quinto Poder. Si me permite dirigirle unas preguntas a usted y unas preguntas al director general de la comisión. Preguntarle, tras la negociación de quién sería la propiedad de los gasoductos, anteriormente, bueno, inicialmente había manifestado su molestia porque se le estaban realizando pagos a las empresas por ductos que finalmente serían de su propiedad. ¿Cómo queda después de este acuerdo? En esencia, se define de que la Comisión Federal de Electricidad